En lo personal idolatro la vocación docente. Me gusta escribir, me gusta estar en contacto en la transmisión de conocimiento que lo vamos adquiriendo día a día y compartiendo con las nuevas generaciones y reflexionar sobre las nuevas pautas que nos exigen el dinamismo de la actividad humana. Y por supuesto, en qué medida necesiten ser reguladas a través de institutos jurídicos que tal vez no sean perfectos, pero como decía un profesor mío, puede que lleguen a ser perfectibles. La exposición tiene un enfoque objetivo que incluye referencias, conceptos, aspectos normativos con algunas casuísticas que exigen una actualización constante. Por ello es que el tema propuesto para esta jornada es el impacto de la revolución digital por medio de las redes sociales y el análisis de los modelos de regulación que causa ese impacto. Y son básicamente dos las propuestas que traemos sobre la mesa hoy. Uno, o la primera, que es la legal, que sería la estatal, y la autorregulación regulada, que es cuando el Estado delega a las empresas o algún individuo podría hacerlo también, la creación de estos conceptos en nuestra presentación. El tema propuesto tiene la tratativa de la revolución digital y es la fase en la que actualmente nosotros vivimos. Es decir, utilizamos esta tecnología electrónica que hoy en día se caracteriza por el código binario 0 y 1. Pero ¿qué es lo que significa eso? Es decir, ello surge precisamente con la universalización del uso de las computadoras y los celulares en forma personal por los individuos que tienen una gran capacidad de almacenamiento, flexibilización, agilización en el envío de qué? De datos e informaciones. ¿Por medio de qué? Por medio del Internet. ¿Y qué es lo que produce eso? La conexión de miles de personas por todo el mundo. Esto es fruto de que viene a ser esta revolución digital o esta tecnología digital viene a reemplazar la tecnología que en el pasado lo llamábamos como analógica. No que se dejó totalmente de lado, pero sí por su impacto ya su uso viene a ser cada vez menos. Es decir, en el pasado para el envío de alguna información pronta o algún documento lo utilizábamos el fax. Creo que hoy en día ya lo hemos dejado de alguna manera de lado la utilización del aparato telefónico del fax para el uso del correo electrónico o del WhatsApp para el envío de algún tipo de documento. Y eso es lo que decía yo, el almacenamiento es flexible y es ágil y lo podemos hacer a cualquier lugar del mundo. Hoy en día, si yo, Dios mediante en algún momento sea posible y me vaya a Panamá, y quisiera yo saber referencias de hoteles, lugares turísticos donde pueda visitar, sencillamente recurro a las informaciones que estén disponibles en la web, utilizo un aplicativo que me va a decir de la Universidad de Panamá, tenemos 4, 5, 6 hoteles donde puedes quedarte porque el desplazamiento es más fácil. También el comercio electrónico, es decir, la revolución digital o el uso de esta tecnología digital facilita nuestras vidas y restringir la temática a la cuestión de las redes sociales. Cuando hablamos de las redes sociales, estoy diciendo o estoy haciendo alusión a estas grandes empresas y compañías que utilizan el mecanismo de la comunicación que es TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, por el impacto que tienen ellas en las formas de comunicarse, ¿no? En especial a los jóvenes. Traduciendo esto en una cantidad inmensa de usuarios a nivel mundial, como diría al principio, aclarando que a estas redes sociales se encuentran pegadas las plataformas digitales. Las plataformas digitales son un poco distintas, son los sitios web, los buscadores como Google o los aplicativos como Netflix para ver películas y series, aclarando que no estoy haciendo publicidad a ninguna de estas empresas, sino que estas plataformas digitales, digo yo Google, digo Netflix, o cuando digo redes sociales, TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram, lo que estoy queriendo hacer resaltar es por la influencia que las mismas ejercen, ya sea en lo cultural, en el mercado comercial, en el mercado financiero, por el tipo
por el tipo de contenido que ofrecen a sus usuarios. Incluso se encuentra en el debate y es bastante candente siempre y ya en todos los países, es cuando estos se vuelven problemáticas incluso cuando impactan en candidaturas políticas y son 4 o 5 empresas. ¿Por qué? Porque las mismas funcionan como intermediarios dominantes. Son grandes empresas y allí está la cuestión. Si es necesario regularla o no es necesario regularla. No entra en conflicto una libertad de expresión. ¿Cómo quedan mis datos privados? Y es allí precisamente donde para el análisis los modelos de regulación. Y hoy en día la que nosotros nos planteamos es la clásica, la legal, que es la estatal, que precisamente el Estado, por ser un ente soberano, es el que ordena e impone las reglas de las actividades para quienes viven bajo su jurisdicción. Y la autorregulación regulada, que seguramente en el pasado no nos hablaba mucho de ello, pero nuestra generación sí lo hace, porque en este punto el Estado ofrece un marco legal general, pero delega a las plataformas digitales, ya sea Google, Netflix, Facebook, etcétera, la creación de sus propias normas de cumplimiento, ya sea para proteger datos de sus usuarios, mitigar riesgo para la comisión de hechos punibles o incluso el uso indebido de estos datos que son proporcionados por los particulares, incluso allí los que son sujetos de derechos como son los menores o incluso hasta personas en estado de vulnerabilidad. Y ello es importante, fomentar estos temas en el ámbito académico porque contribuye al debate desde una visión más holística, científica, para precisamente construir propuestas de soluciones a las diversas problemáticas que van suscitándose. Y partiendo de esta premisa, es importante recordar, y lo estudiamos desde el primer curso de la carrera de Derecho, que las actividades humanas son reguladas. El primer año nuestros profesores nos dicen eso. Es decir, ¿qué significa eso? El matrimonio, la comercialización de la soja, debate sobre la imposición de tributos a grandes fortunas, el medio ambiente, temas que de repente ya se han dado por sentadas soluciones jurídicas que nada más se perfeccionan con el pasar del tiempo. Y hoy tenemos sobre la mesa el impacto de la revolución digital, precisamente por la universalización de Internet en la comunicación social y personal, como dije anteriormente, pero a través de las redes sociales. Este instrumento que hoy estamos utilizando para poder estar conectados es influencia de la revolución digital. Somos producto de esta revolución y su uso es bastante positivo. La inteligencia artificial en el área médica ha revolucionado lo que es el descubrimiento de soluciones médicas para enfermedades. No se puede tener solamente una visión de aquello que todo es negativo, negativo, no, sino que de repente lo que se tiene que analizar es el uso que se hace con este contenido y la intermediación precisamente de estas grandes empresas que son bastante dominantes dentro de este mercado. Es decir, la regulación no puede ser distinta, o sea que las redes sociales y las plataformas digitales no pueden escaparse porque en ella existe interacción humana. Es decir, en la misma hay un impacto que tiene repercusión en la sociedad, en el Estado y el derecho, y que produce un cambio en esa inamovible, leí una vez, inamovible estatalidad al que nosotros estamos acostumbrados. Si hay una ley, entonces ya está solucionado el problema. El tema que aquí después voy a usar una palabra interesante que utilizan las personas que debaten estos temas, pero ya les adelanto. Dice, es una cuestión compleja y paradoxa, dice. Más adelante quiero hacer un análisis sobre eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando recurrimos al Estado para la regulación legal, por supuesto, que le decía yo que es la estatal, en realidad nos encontramos ante un Estado que es de arriba hacia abajo. Esa es la concepción que siempre mantuve. Ya el Estado va a regular a los particulares que encontramos, al pueblo que está abajo, pero aunque en teoría constitucional estudiamos de que, a modo de ejemplo, la reforma de una constitución no puede ser de arriba hacia abajo. No puede ser que alguien quiera modificarlo, sino que es por la voz de precisamente en quien reside la soberanía, que es el pueblo, quien esté interesado en esa reforma, actualización normativa que existe y lo hace, por supuesto, a través del sufragio.
Pero vayamos a ver. En la actualidad, hablaba yo de un Estado regulador, arriba hacia abajo. Afirmaba yo, estamos acostumbrados. Ahí la ley se resuelve los problemas. El problema es la cuestión puntual para que siga este mecanismo de estatalidad, es que este Estado regulador se ve impactado por la globalización y estas nuevas tecnologías. Es decir, la forma de resolver estos problemas, protección de datos privados, el comercio ilegal dentro de las plataformas sociales, se ha convertido en temas bastante complejos. A modo de ejemplo, ¿cómo tratar la cuestión de las fake news? Si yo puedo realizar publicación o puedo publicarlo desde cualquier parte del mundo. O sea, ¿cómo es la moderación de contenidos? Porque la realidad es que hoy en día las plataformas digitales se convirtieron, digamos, diría yo, en la infraestructura de la comunicación por su accesibilidad. En el pasado estábamos acostumbrados que sea la radio, la televisión, un poquito antes los medios periodísticos, pero a diferencia de las plataformas y redes sociales, es que la televisión y la radio se encuentran regulados por medio de concesiones. Y de alguna manera las comunicaciones privadas entre las personas son sigilosas, pero ya no vivimos la época en que nos mandamos las cartas. Hoy en día nos encontramos ya en la instantaneidad de transmitir las informaciones, de poder incluso difamar o decir cosas fuera de lugar o realizar actos ilícitos. Y ahí es la cuestión de que cuando esta tecnología que es colectiva, porque ella es colectiva, me pregunto yo, ¿cómo se materializa el derecho? Porque dentro de ella debemos recordar de que se pueden filtrar conversaciones que pueden causar perjuicio al secreto de grandes empresas, también existen amenazas a las personas. Es decir, el análisis de los puntos centrales es aquí cómo proteger la información. Y me restringo un poco a lo que son las redes sociales en la cuestión de la información personal compartida por el acceso a estos espacios. Y estos espacios son espacios públicos, globalizados. Allí están de todas las nacionalidades, de todos los idiomas. Te hacen traducciones instantáneas de lo que estamos diciendo y estamos haciendo. Y el uso de los mismos para la desinformación, decía en la presentación, en el resumen, el, el colega que me precedió, decía, hablaba de discursos de odio, se habla de destrucción de reputaciones, de difusión de mentiras en forma deliberada, como así también en actos ilícitos, porque tengo certeza de que nadie está de acuerdo con la publicación de una pornografía infantil. El punto es que se publica. O imagínense para realizar venta o tráfico de drogas por medio de Internet, o venta de armas o objetos robados, es común, es corriente. Se te roba la moto y se va en Facebook y publicitan tu moto. A este precio estoy vendiendo esta moto. ¿Y cómo yo resuelvo ese problema? De repente, si tengo alguna forma, me voy, le increpo, le vuelvo a sacar la moto. Pero se utiliza estos espacios públicos donde hay información privada sobre mi persona. Dice que todos, prácticamente todos tenemos derecho o acceso al mismo. ¿Me escuchan bien, verdad? Se está hilando la idea. Así es, ¿verdad? Bueno, este espacio público, al que nosotros le llamamos en Internet, en el que me permite hacer publicaciones de diversos tipos, decía yo hace rato, ¿cómo se materializa el derecho? Porque con la regulación legal, arriba hacia abajo, el mayor problema que nosotros enfrentamos es cómo se va a materializar. Queda prohibida las publicaciones de fotos de menores en Facebook. ¿Y cómo se materializa eso? ¿Cómo se logra eso? Están prohibidas determinadas publicaciones de videos en YouTube. ¿Y cómo se materializa eso? ¿Está bien? Es decir, otros ejemplos cotidianos, porque en el juzgado de paz se presentan diversas casuísticas nos sirven para la reflexión y el análisis. Es decir, ¿qué hago yo cuando mi acreedor empieza a publicar en TikTok que soy un deudor moroso? O de repente no quiero que mi imagen sea difundida, o soy un médico. O cómo descubrir quién publicó un video, que ya se me presentó también este caso, un video íntimo, si estoy vestido, o de repente si estoy vestido o desvestido, recuperado de un celular que mandé repararlo. Remitimos al Ministerio Público para que se haga la investigación correspondiente a través
de la Fiscalía Especializada de Delitos Informáticos. El tema no está luego en que no se va a investigar o se va a investigar. Por supuesto que se va a investigar. El problema es por la instantaneidad de la transmisión de la información, el perjuicio que puede causar eso a una persona. O de repente, cómo impedir, porque este es un problema serio también, que publiquen las fotos de mis hijos menores estando en la playa, con ropas de baño sin mi consentimiento. No fui ni yo el que publiqué, pero alguien se fue, le sacó y mis hijos están detrás. Porque sabemos de que hoy en día también estos vulnerables están muy expuestos en las redes para que personas inescrupulosas le puedan hacer daño con su imagen o tener acceso a estos niños a través de las redes sociales, porque sabemos de que se ha convertido en una corriente de que los niños tengan acceso a él. Los niños son sujetos de derechos y eso vamos a hablar un poquito más sobre los derechos fundamentales de la era digital. También se plantea la cuestión, por ejemplo, un docente cumplidor de sus funciones, que los alumnos por el medio del uso de la inteligencia artificial, puede que sea inocentemente o sin medir las consecuencias, cause tumulto y ese tumulto impida la administración de un examen que los alumnos sencillamente decidieron no prepararse porque decidieron utilizar este mecanismo para retrasar, pero lo que en realidad en la práctica está ocurriendo es que está destruyendo la reputación de un docente. Como les decía, en el ejercicio de la magistratura, y lo hago ante una ciudad que tiene frontera con el Brasil, y cotidianamente recibimos denuncias de violencia contra la mujer. Y se ha vuelto muy común, porque nuestra legislación interna, la paraguaya, y no creo que sea distinto en los demás países, está la violencia telemática. Y la violencia telemática lo que hace es que por medio de difusión, publicación de videos, fotografías, audio, afectan la dignidad o la intimidad de la mujer. Y lo hacen por medio de por estas tecnologías. Es decir, cosifican a la mujer y ahí aparecen las burlas, allí aparecen aquello que va en detrimento de su condición o su figura de mujer. Y aquí es un punto central. Te traen, te dice, tengo esta violencia porque publica sobre mi persona esto. ¿Y qué es lo que te traen? Un print de pantalla. Se saca un print de la publicación hecha, incluso no fue ni ella la que hizo, no es tu amiga de esta red social, entonces no puede ver la publicación que hiciste. O algunos incluso te traen indirectas y estas indirectas le generan algún tipo de agravio por algún tipo de antecedente que tuvo con esa persona. ¿Qué tipo de antecedente podría ser? Ustedes me preguntarán. Viene María a denunciar, qué sé yo, a Mirta, porque Mirta publica que J está muy enamorado de ella. Y justamente el marido de María, su nombre es José. Entonces se toma por aludida. O de repente dice, las mujeres con la letra M son mal amadas. Pero ahí dice, yo encontré este meme y republiqué. No fui yo el que hice. Y la otra se toma por aludida justamente por algún tipo de antecedente. Y me preguntarán ustedes, ¿cómo, cómo partimos nosotros para que ante esa inminente situación que ya le está causando algún tipo de agravio o algún tipo de perjuicio, concedemos una medida que es inaudita parte, pero de protección urgente, basado en el principio de la verosimilitud del hecho? Ojo con eso, porque me retengo un poquitito ahí, vuelvo a repetir, verosimilitud del hecho. O sea que a prima facie se acredita de que el hecho efectivamente ocurrió. Un jurista paraguayo dice, tiene humo de certeza. Es decir, que si entramos a analizar, probablemente vamos a verificar o vamos a encontrar que esa publicación es efectivamente cierta. Ahora el punto es, los juicios se tienen que sustanciar. Nosotros no podemos tampoco salir del debido proceso. Viene la víctima y dice, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Concedemos la medida, ahí hablamos de que existe la posibilidad de materialización del derecho, pero eso tiene un proceso largo. Voy a profundizar un poquito más sobre ello adelante. ¿Por qué tiene un proceso un poquito más largo? Porque hasta que le intime y si no, pues, no elimina la publicación o no saca el cartel o no deja de decir,
bajo qué figura nosotros eh, vamos a verificar o determinar del cumplimiento de la medida de protección que estamos otorgando. Cabe bajo la figura a través del desacato a una orden judicial. ¿Por qué doy estos ejemplos? Porque cuando estamos tratando de resolver estos problemas, siempre lo estamos haciendo desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque en Paraguay estas grandes empresas no poseen escritorios en el territorio nacional. A diferencia de Brasil, que sí lo tienen, entonces las órdenes judiciales, porque vivo en la frontera con Brasil, comparto con mis colegas de Brasil sobre esta problemática, ellos siempre dicen, vamos a reportar a la empresa para el cumplimiento de la medida cautelar. ¿Por qué? Porque el particular no lo está haciendo. Y es allí donde hay la gran diferencia con la cuestión de la regulación autorregulada. Uno es esperar la aplicación de la ley y otra es a través de un reporte a la plataforma digital para que se haga el retiro de este contenido. Entonces, la regulación, la revolución digital en la que nosotros vivimos, que básicamente es la expansión o la flexibilización en el almacenamiento de gran cantidad de contenidos, y entra aquí la figura, ¿cómo regular eso? Y estos espacios públicos, que es la que yo me detengo más, que son las redes sociales, porque es allí donde estamos interactuando, es allí donde están los vulnerables, es allí donde se están difundiendo mentiras, es allí donde se están haciendo promoción de objetos robados y alguien lo está comprando, se está incentivando, o yo realizo publicaciones eh, en fraude a derechos autorales para que yo pueda ganar dinero. ¿Qué retorno tiene eso para el derecho autoral? O se divulga informaciones de los servicios, de entidades financieras, que yo agarre y publicite la cantidad de dinero que tiene una determinada persona en su cuenta guardada. Imagínense lo que es eso. Y vamos a esperar que haya una orden judicial, un debido proceso para que se elimine esa información, o solicitamos directamente, yo particular, a la empresa o a la plataforma digital el retiro de esta información que me está causando o me puede causar algún tipo de perjuicio que desde luego ya me estaría pudiendo causar. Pero aquí con la cuestión de la regulación legal, que tampoco está mal, pero enfrenta estos desafíos complejos, que es precisamente abarcar todas las situaciones que pueden darse en la práctica y por el principio de legalidad no podemos salir de ella, etcétera. Entonces vamos a regularlo como materia civil, el marco legal civil de Internet. ¿Por qué? Porque allí es cuando era para los casos que no estén previstos o existiendo vacíos legales, el juez de igual manera tiene que plantear una solución al caso existente. Existe esa dicotomía, ese debate y siempre lo va a haber. Pero con la relación a la cuestión del poder estatal, algunos lo consideran muy peligroso si lo vamos a hacer por medio de una ley. ¿Por qué? Porque el Estado a lo largo de su historia se ha demostrado un poco, bueno, es fácil decir mi generación actual, donde ya hablamos de derechos fundamentales, el disfrute pleno de nuestras libertades, se ha caracterizado por una cierta censura a sus intereses. Entonces, dejar en manos del Estado por medio de una ley regular qué es lo que se puede publicar y qué es lo que no se puede publicar, o cuáles son las limitaciones para la protección de derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Es por ello de que hago un rápido énfasis aquí, que estos derechos fundamentales no se dejan en poder o en manos del poder legislativo, incorporar o no. Son cláusulas petras constitucionales. ¿Por qué? Porque si dejamos al poder legislativo reconocer o no reconocer un derecho fundamental, lo que en realidad estamos diciendo es que a una mayoría política coyuntural y circunstancial determine cuál es el derecho que se me reconoce y cuál no, que incluso tenemos ya en nuestras constituciones los derechos y garantías no enunciados. Es decir, no es necesario que esté expresamente establecido este derecho fundamental, sino que esté relacionado a la dignidad humana, a esa necesidad de libertad que nosotros tenemos que vivir, porque la dignidad humana es un valor que se desarrolla en el día a día de las personas, siempre y cuando contribuya a esa libertad y no sea perjudicial a sí mismo. Decía un profesor mío, ¿verdad? No es dignidad humana, es decir, tengo la libertad de
inyectarme la marihuana que yo quiera o la cocaína que yo quiera, siendo que está destruyendo otro derecho fundamental que es la salud. Pero no quiero entrar en ese debate y vuelvo a mi tema, ¿verdad? Cuando hablaba de los derechos fundamentales, y me voy un poquito hacia lo que es la cuestión de la era digital, hay uno que de repente salta en este proceso, que es de la protección de los datos privados. Porque en el pasado decía, son sigilosas las informaciones, entonces queda entre ustedes. Se necesita una orden judicial para tener acceso, etcétera. Cierto. El problema es que hoy en día el uso de estos datos personales o su almacenamiento, incluso el destino de ellos es lo que puede causar cierto perjuicio a terceros o a través de estas empresas dominantes, este, eh, vincularnos a aquello que ellos quieran que nosotros veamos o que nosotros no estemos interesados y nos insiste por la publicidad pagada, otra cuestión que tiene que ser debatido. En Paraguay nosotros tenemos una reciente ley del año 2025 que de alguna manera trata sobre la protección de los datos personales. Es un avance, representa un avance, porque siempre existe la cuestión de que te plantean lo que no está jurídicamente prohibido está permitido. Eso es una regla del derecho privado que no puede ser aplicado sencillamente a mi gusto. Es una construcción que pasa también por un proceso. O sea, es decir, no es porque la ley no dice que yo voy a salir a dañar la imagen de las personas, a hacer con su voz lo que yo quiera, a eliminar publicaciones fruto de su esfuerzo intelectual, etc. Entonces, el primer derecho fundamental de la era digital que tiene resalto es este derecho que trata sobre la protección de los datos personales. El otro es la inclusión digital. La inclusión digital es básicamente el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, incluso para obtener un trabajo. O sea, yo puedo utilizar la plataforma de Bol o realizar ventas online, o puedo utilizar audiolibros para mejorar mi calidad de vida, o de repente tener acceso a publicaciones científicas que tratan sobre cómo tener mejor calidad de vida a partir de alguna enfermedad que tenemos, justamente por las publicaciones de estos espacios académicos que realizan las universidades, los especialistas. Incluso va a parecer un poco chistoso que si de repente le pregunto a ChatGPT, que de acuerdo a mi signo zodiacal, quién sería la persona ideal para que sea mi pareja, etcétera, ¿verdad? Es decir, nosotros hoy en día, ya desde el pasado, el petróleo, por la cuestión de la guerra, está subiendo los precios. Vale mucho dinero, por supuesto que sí. Pero el conocimiento tecnológico, el conocimiento digital, también vale mucho dinero por la cantidad de usuarios que tienen estos servicios. Seguramente en el pasado las personas compraban muchos periódicos. Hoy en día nosotros queremos verlo todo a través de las redes, o queremos videos de 30 segundos resumiendo la noticia del día, o de repente, voy a ver si no exagero un poco, de repente descubro o puedo elaborar un software por el que yo pueda ver quiénes son las personas con quienes mis contactos que están en línea están chateando y si no están chateando conmigo. Imagínense eso, lo preocupante que sería para los jóvenes, ¿verdad? Que se pasan controlándose uno al otro, las parejas, etc. Depende, tal vez Microsoft WhatsApp quedaría, no sé si enojado o me contratarían si puedo de repente utilizar ese tipo de software. Otro tipo de derecho fundamental de la era digital es la libertad cognitiva. La libertad, lo cognitivo son la cuestión de los procesos mentales, los conocimientos. Y esa libertad cognitiva se refiere a esa autodeterminación. Es decir, yo tengo la libertad de decidir cuáles son las ideas y las creencias que yo quiero incluir a estos procesos mentales. En estos puntos también se trata sobre las cuestiones de las neurotecnologías para modificar incluso la mente o la libertad de negarse a ellas. ¿Está bien? Y todo ello es producto de la implementación de este, diga yo, mundo virtual interconectado. Y sabemos que derechos queremos para todos. También hay la cuestión de la impresión en 3D. Estos días estuve viendo un reportaje interesantísimo sobre la computación cuántica. Es decir, estos procesos no son procesos
que tardan años en producir efectos, sino que van modificándose, van siendo cambiantes y evolucionando año tras año. Hace 10 años o 15 años atrás hablaba solamente de una red social Orkut, hoy tenemos infinidades. Incluso decía una persona, ¿verdad? Hasta para los encuentros existen aplicativos, encuentros amorosos, circunstanciales, etcétera. El otro procedimiento, esto es las ideas básicas con relación a la regulación estatal. Es decir, por medio de una ley, el Estado nos impone. Pero el problema complejo es cómo se materializa ese derecho. Vuelvo a repetir nada más para afinar la idea. Es cómo materializar a través del Estado en el que personas interactúan de Paraguay a Brasil, de Brasil a Argentina, Panamá, China, Estados Unidos, Francia. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se materializa eso? ¿Cómo impedir que una noticia falsa de Francia me perjudique a mí en Paraguay? Porque tiene sus efectos. ¿Está bien? El segundo planteamiento es con relación al modelo de regulación de la autorregulación regulada. Algunos lo llaman también la procedimentalización y es la que básicamente yo plantearía, si a mí me preguntaran, la legal es algo ecléctico en realidad. La procedimentalización que viene mucho de la influencia de la Unión Europea, básicamente en Alemania, los brasileños lo utilizan otra terminología. Ellos no se inclina a usar la procedimentalización. Ellos dicen voy a decir en portugués, procedularización, dicen ellos. Porque no hay una traducción, yo busqué y no hay una traducción literal emitida por la Real Academia Española. Si hacemos la traducción literal, sería otra vez la procedimentalización. Pero tiene una cierta distinción porque la procedimentalización implica otra vez una intervención del Estado, pero ante estas nuevas figuras del derecho constitucional postmoderno o neopositivista, donde el juez no aplica estrictamente lo que dice la ley, sino que hay que analizar principios y valores que se reflejan en la realidad y que causan impacto en la vida, muy especialmente las personas en este mundo interconectado. Bueno, la autorregulación de las redes sociales lo que busca es garantizar derechos como la intimidad, la privacidad y muy especialmente la protección de los datos personales. ¿Y cómo resolver estos casos cuando existen conflictos normativos? Porque si hablamos de derechos fundamentales, siempre estamos hablando de que se encuentran consagrados en la Constitución. O sea, son derechos de igual rango. Ya la doctrina nos enseña de que recurrimos a soluciones por medios de interpretación y argumentación. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero entonces, si hablamos de la cuestión de autorregulación regulada, lo que yo estoy procurando es que precisamente por existir esa instantaneidad, ¿cuál es la primera defensa que tiene la plataforma ante esta publicación que me está causando un perjuicio? Y allí aparecen los sistemas de cumplimiento, los sistemas de compliance normativos, que son herramientas, conjunto de herramientas tecnológicas en el que se utiliza algoritmos. Parece una palabra así, hasta muy intelectual usar de repente. Podemos decir, ay, conozco esta palabra, pero ¿cómo se traduce eso en un sistema de cumplimiento? Recuerdo yo cuando estudiábamos matemáticas en la escuela, en el colegio, decía, vamos a resolver estos algoritmos. Es decir, si sabes multiplicar, si sabes sumar y restar, vas a saber hacer multiplicación y división, porque si sabes la tabla de multiplicar, no importa cuántos factores existan, siempre vas a poder tener un resultado. Es decir, estas plataformas digitales, y busqué aquí lo que define a la Real Academia Española, ¿cómo define a la RAE? Dice que es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten una solución a un problema. Tal vez no sea definitivo, pero sí puede contribuir. Y vamos a ver enseguida de qué forma es lo que puede contribuir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de esto, de la regulación autorregulada, lo que tiene que existir son estándares de seguridad. Y estos estándares de seguridad solo pueden ser definidas por medio de algoritmos. ¿Qué es lo que significa este algoritmo en la práctica? Significa justamente utilizar una herramienta que me permita identificar aquella publicación que
está causando daño o tiene algún tipo de contenido que no se adecua a la ley y que no es necesario que yo espere una orden judicial para poder retirarlo. Principio la verosimilitud del hecho. ¿Está bien? Claro que se puede nuevamente llevar a accionar posteriormente y seguramente va a haber retractaciones, pero como todo lo que el ser humano concibe, de repente decía yo, no es perfecto, pero es perfectible. La idea básicamente es que ante la instantaneidad de la información o del contenido dañoso o peligroso o que pueda causar un daño, ¿qué es lo que se utiliza como primera fuente de defensa? Precisamente es la retirada de ese contenido, porque al ojo humano o al ser humano le es muy difícil estar analizando todos los días qué es lo que todo el mundo publica. Somos millones, billones de habitantes en el mundo. Imagínense las publicaciones que realizan estas personas si van a estar siendo verificadas por las personas. Es imposible, es difícil. Los perjuicios ya serían irreparables. Entonces, la primera herramienta, por un mecanismo de compliance, utilizando un algoritmo que identifica ello y, por supuesto, se solicita su eliminación o incluso de forma automática. Daba yo el ejemplo del profesor que los alumnos publican que tuvo un caso con una alumna y claramente se identifica que es por uso de la inteligencia artificial. Las redes sociales tendrían que eliminar inmediatamente ello por el perjuicio que le puede causar a la persona, especialmente si están de por medio menores que lo están publicando, porque de repente no es intencionalmente, pero el perjuicio reputacional es demasiado grande. En la cuestión de la autorregulación regulada, voy a hablar más pausadamente, solo hablar muy rápido. También se utiliza en el reglamento de la Unión Europea la ley de servicios digitales, ¿verdad? Que lo que busca es transparentar y haga más seguro el acceso a sus usuarios, protegiendo sus derechos y combatiendo contenidos ilegales y con mayor razón la desinformación. Porque sabemos que existen personas que son formadoras de opiniones por la gran influencia que pueden ejercer, porque son cantantes, son políticos, de repente por la cantidad de seguidores que tienen en sus redes sociales, y se realiza una publicación irresponsable, puede causar perjuicios gravísimos. Y aquí entra la próxima cuestión, el próximo planteamiento. ¿Cómo se estructura la responsabilidad de los intermediarios en las redes sociales? O sea, estos intermediarios son contenidos que son generados por terceros. Y estos terceros dicen, yo no tengo la culpa, me siguió o hizo porque quiso. Pero si el que le está siguiendo es un niño vulnerable, sujeto de derecho, ¿cómo queda su situación? Yo veo que en TikTok ya hubo casos de desafíos para jóvenes que tragan clavos. O he visto casos de personas que tienen que estar consumiendo pimienta por un determinado tiempo y el daño que eso le causa a su salud le puede causar graves perjuicios a su salud que incluso pueden llevarlo a la muerte. Entonces, ¿cómo queda la figura del intermediario que realiza la publicación de un contenido, me sigue porque quiere? No se puede tener ese enfoque. Y es por ello de que, o reponer, por ejemplo, una publicación eliminada dentro de una plataforma. En la regulación estatal, para ello se requeriría de una autorización judicial previa. Pero el problema es la autorización judicial por la lastimosa demora que tienen los juicios. Puede tardar y ya ser, de repente no tener el efecto o tiene un efecto ineficiente la resolución judicial por ya el perjuicio causado. Ahora, si la plataforma digital lo hace, entonces de repente podría solucionar el problema. Con relación a esta intermediación de terceros que yo decía, en algunos países hay quienes plantean de que las plataformas no pueden ser responsables por ella, otras sí. Existen casos, eh, sé que en Brasil, por ejemplo, sí van a ser responsables las plataformas digitales por estas publicaciones. Sí, al aplicar el sistema de compliance falló esta herramienta, el algoritmo no detectó ello, entonces se recurre a la orden judicial, porque siempre es ecléctico, a la orden judicial y esta orden judicial no se da su cumplimiento nuevamente. En ese caso, sí la plataforma, estoy hablando Google, estoy hablando Netflix, estoy hablando de estas grandes empresas, Amazon, etcétera, son responsables de esta publicación. Lo que hoy en día se exige
y con esto voy finalizando, porque se me va la hora, es que la demanda actual es de que se exija que sea a oficio de parte o solicitada a las plataformas cuando la publicación es inequívocamente perjudicial, dañosa o criminal, por supuesto. Entonces, que esas publicaciones, como decía yo, ante los controles de los humanos es imposible hacerlo. Entonces, ¿qué yo hago? Un reporte a la plataforma y esta plataforma me haga un spam que o ella se produzca por o se produce en virtud de un acoso y se solicita entonces la eliminación. Por supuesto, ya considerando posteriormente las posibles acciones legales que nosotros podamos tener. Hoy en día les comento yo de que en Paraguay se utiliza mucho la figura del amparo y el habeas data para tener acceso a una medida cautelar de urgencia o la rectificación de una información o de una mala información sobre sus datos. El tema es que se desvirtúa un poco el punto porque justamente yo publico mis datos y se utiliza esos datos. Sería más eficiente hacerlo de oficio por las plataformas. Otro punto es con relación a la inteligencia artificial generativa, que los audios, publicaciones, estas fotos que se hace de montaje con mi papá en el pasado y cuando yo era joven y ahora estoy mayor, ¿verdad? Mientras no tenga la finalidad de ser perjudicial, entonces lo hacemos, pero cuando es perjudicial, estoy en exceso ya, pero a lo que voy es que si me preguntan a mí, ¿verdad? Nos quedamos con la procedimentalización, que es la autorregulación regulada. ¿Por qué? Porque no es que el Estado no está interviniendo, sino que existe un marco legal previo, por supuesto, establecido, y que el Estado, por la complejidad que se da para materializar el derecho, lo hace más eficiente a través de la plataforma digital para que definitivamente se pueda. Ahí hablamos de la internacionalización del derecho, hablamos de sociedades que son complejas, pero no imponen soluciones definitivas, porque lo que en el pasado la evolución tecnológica muy rápidamente burla los mecanismos. Y luego después que hay suicidios colectivos o hay invasión en masa a determinados lugares, se busca la regulación de ellos. Imagínense el perjuicio que ya causó. Entonces, con la procedimentalización, el reporte por parte del usuario de esa información y el uso de algoritmos que permitan identificar hechos delictivos o difamatorios o que causen perjuicio a las personas, trae consigo aparejada una solución más eficiente. El debate es, ¿regulemos o no regulemos? Sí debemos regular. ¿Qué solución planteamos? Yo particularmente traigo en esta exposición y probablemente dentro de un año o 2 años van a decir el profesor Lucio no tenía razón en la procedimentalización porque hoy en día tenemos este procedimiento. Por eso hablaba yo, no hay soluciones definitivas por el proceso de evolución y esta interconexión que existe entre los usuarios que convierte estas normativas en transnacionales, transmundiales, globalizadas. O sea, algo que acá no puedo publicar lo puedo hacer en otro lugar. El acceso a Internet, ¿verdad? ¿Quién controla eso a los humanos? Decía yo, muy difícil. Bueno, con estas consideraciones, respetando también el tiempo, quedo abierto a los comentarios de los colegas y espero que haya sido de gran, o sea, una pequeña contribución al debate académico, estos temas que tienen sí relevancia en nuestra sociedad actual. Muchas gracias al magíster Lucio por tan profesional exposición. Si alguno tiene alguna pregunta de los oyentes, de igual forma nosotros tenemos 2 preguntas también que nos compartieron. Si otro no tiene ninguna pregunta, paso a leerlas. Profesor, ¿es posible, como pregunta número 1, es posible una regulación nacional efectiva frente a las plataformas globales o estamos destinados a seguir estándares internacionales? Y la segunda pregunta sería, desde la experiencia de Paraguay,
¿Cuál es el mayor desafío para armonizar las leyes locales con la velocidad desde la revolución digital? Muy interesante tu pregunta. Voy a lo primero. Yo soy de la opinión de que existen sí leyes, pero sabemos que las disposiciones normativas se aplican dentro del territorio nacional. Vos me podés prohibir que yo publique acá en Paraguay, pero me voy al Brasil y lo vuelvo a publicar. Entonces, caemos otra vez en la recomendación de la procedimentalización, que es la autorregulación regulada. Pero aclaro, la autorregulación regulada no significa de que ellos no obedezcan normas impuestas por el Estado. Por supuesto que sí. Solamente de que debido a la instantaneidad de las publicaciones, estas reportan rápidamente. Porque si vamos a darnos al apego a lo que dice la ley, tenemos que aplicar el debido proceso. Y el debido proceso implica un juicio largo. Me explico, ¿verdad? Entonces, no sé si le va a gustar la respuesta, pero de alguna manera estamos todavía subordinados a lo que determinan estas grandes empresas por el contenido de su publicación. Aún ellas decidan, aunque existan sí prohibiciones legales, se transmite estas informaciones. En resumen, hoy en día estamos muy atados a la autorregulación regulada, que es delegar a estas empresas para que creen normas propias para eliminar publicaciones que causen daño. Pero eso se desprende de la ley, de la norma jurídica del Estado. Unir los dos y sacar la utilidad que cada uno tiene, que es la que nosotros tenemos hoy en día. O sea, respondiendo a la pregunta, estamos todavía atados y necesitamos buscar instrumentos para que no sean ellas las que nos impongan qué es lo que se va a publicar, qué tipo de publicidad a mí me va a servir, qué tipo de fotos yo quiero ver, qué tipo de lugares yo tengo que visitar. ¿Está bien? No sé si respondo a la pregunta. Sí, sí, profesor. No sé si le quiere que lea la segunda pregunta. Sí, adelante. Sí, decía la segunda pregunta, desde la experiencia de Paraguay, ¿cuál es el mayor desafío para la armonización de las leyes locales con la velocidad desde la revolución digital? El desafío que nosotros tenemos en Paraguay, y creo que la mayoría de los países, no se trata lo de la legislativa, porque de repente podemos aprobar leyes a cierta velocidad. El problema es la materialización del derecho. Nosotros no tenemos en Paraguay oficinas de Facebook, YouTube, Instagram, nada. ¿Cómo yo elimino esa publicación? Tengo que enviarla otra vez a delito económico al Ministerio de Relaciones Exteriores, que envíe otra vez al país de origen para que tome intervención en el caso. O sea que el reporte de aquello que está causando daño tarda, demora mucho. Entonces, el desafío es de que, ¿cómo materializo ese derecho? Me dirán ustedes, ¿y vamos a firmar un tratado internacional? Sí, Paraguay aprobó su ley en 2005 de protección a datos personales en base a tratados internacionales. Pero la materialización del derecho es lo que es el gran desafío que tiene el Estado, y decía yo, Estado de arriba hacia abajo, para proteger a sus ciudadanos ante las publicaciones que le puedan ser dañosas, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias, profesor. Le damos las gracias por parte de todos acá.